Bien, es un momento muy especial del programa, un momento que vamos a tratarlo con la seriedad que tratamos todos los temas, pero siempre hay determinadas actitudes que nos golpean, nos llaman más la atención, ¿no? Los accidentes que hay, fundamentalmente en el tránsito, accidentes de tránsito. Y para esto tenemos un especialista, que es el doctor David Bernstein, a quien conozco hace muchísimo tiempo, no digamos cuánto, ¿no? Abogado, obviamente, porque va a hablar de un tema que nos conmueve y que le puede pasar a cualquiera que anda por la calle, el accidente de tránsito. Además, nos visita con Vivian Perrone, que es una de las fundadoras de Madre del Dolor. Hola Vivian, gracias por estar con nosotros. Un gusto. Y está Marcos Pineda, víctima de un accidente de tránsito. Marcos, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, presentados los dos primeros, ahora vamos con el doctor. Doctor, placer enorme tenerlo aquí con nosotros. Gracias, muy amable. ¿Qué tal, doctor? No, gracias a usted, porque es un tema que le puede pasar Tenemos absolutamente muchas preguntas para hacerle. a cualquiera. Me imagino. Una de ellas, por ejemplo, ¿cuáles son las últimas estadísticas e informes sobre víctimas fatales y lesionados respecto del año 2018? 18. Eso todo un tema. Las últimas estadísticas del año 2018 indican que 7.274 personas tristemente fallecieron a causa de hechos viales y más de 120.000 personas sufrieron heridas incapacitantes, como el caso de mi cliente Marcos Pineda. Esta información confirma que lamentablemente Argentina sufre un genocidio de víctimas que no se detiene. En el año 2018 fallecieron inclusive 61 personas más que en el año 2017. Y lo más preocupante es que hace más de 25 años... ¿Es el causal de muerte principal que hay en la Argentina o uno de los principales? Uno de los principales, después digamos, las enfermedades como cáncer o las cardiopatías, es una de las principales causas de muerte. Son, desde hace más de 25 años, 7.300, 7.500 personas todos los años. Es una epidemia social, diría yo. Por eso está bueno hacer como una pregunta retórica o para llamarnos a la reflexión. ¿Se sabe cuál es, se debe saber, digo, la fundamental? ¿Moto, auto, alcohol, madrugada? ¿Cuál es la principal? La principal, sí, por supuesto que sí. O sea, dentro de este 100% de víctimas, los motociclistas son las víctimas, digamos, que mayor proporción llevan. 40% de los fallecidos son motociclistas, un 25% de los fallecidos son peatones, y un 7% ya de los fallecidos son ciclistas, que son un nuevo actor en la sociedad. Las bicicletas hace 10 años atrás. Asentías con la cabeza, Vivian, cuando él daba las cifras, ¿no? Es decir, ¿quedaste satisfecha con los últimos avances o los últimos congresos que se realizaron? La verdad es que cuando te matan a un hijo, cuando te matan a un ser querido, nada te satisface. Nosotros estamos viendo que se están haciendo... No es un golpe bajo, es simplemente abrir paréntesis. ¿Podés recordar tu caso? Sí, yo soy la mamá de Kevin Sedano. Kevin tenía 14 años cuando él en Olivos, en Vicente López, estaba cruzando la Avenida del Libertador. Un auto conducido por Eduardo Suquiasian venía... El máximo de velocidad sobre la Avenida del Libertador es de 60 kilómetros por hora y Suquiasian conducía a el doble de esa velocidad, a 120 kilómetros por hora. Una locura. Sin respetar el semáforo que está en Corrientes y Libertador, lo atropella a Kevin y se da la fuga. ¿A qué hora? Esto fue a las 2 de la mañana. Kevin estaba con 2 amigos, esto fue el 1 de mayo y fallece el 8 de mayo. La verdad que en esa semana toda mi familia estuvo al lado de él y cuando reaccionamos, después de lo que había pasado, si es que uno puede llegar a decir que reaccionamos, vimos que la familia Suquiasian ya le había cambiado de lugar los golpes en el auto, que por suerte tengo que decir que tuve muy buenos testigos y gracias a ellos se encontró quién había sido que atropelló Vivian, a Kevin. Desde tu opinión, ¿no? ¿Cuáles serían las formas para prevenir más eficaces en este país? Mira, yo siempre le decía a mi hijo, cuando vos conduzcas, cuando vos te subas un auto, lo que nunca le decía es, aunque el semáforo esté en verde para que vos cruces, igual te tenés que fijar de los dos lados.
Pero lo que más hace falta en la Argentina son controles. Porque podemos salir a educar, podemos salir a hacer campañas, podemos dar el estadísticas. Control esté para prevenir, no para recaudar. No. Eso es lo que más Aunque lo que más le duele a la gente es el bolsillo. Está bien, pero y si uno paga y salva vidas, y le haces la multa y provocaste el accidente, ya puede provocar... Ningún extremo, ni escondido, ni 20 carteles anunciando que hay una cámara de seguridad, porque entonces todos bajan la velocidad, pasan la cámara y vuelven. Todos tienen que entender que es para prevenir y ese dinero se debería volver a invertir en rutas y en todo lo que tiene que ver con seguridad de los autos y en salvar vidas y en dejar de destruir a familias. En tu caso, Marcos, para así presentamos los tres y después abrimos todo, ¿no? Marcos, ¿tu accidente cómo fue? Iba a trabajar a las 8 menos 20 y iba por la autopista por el carril lento. Se salió una rueda de una moto y me pegó en el frente de mi moto. Me impactó la rueda y caí en la autopista. ¿Qué autopista? Camino Pilares. Sí, a la altura de la fábrica. A la altura de la fábrica Ford. Ajá. ¿Qué sentís después de lo que te pasó? Y no, totalmente te cambia la vida. Yo trabajaba bastante, tenía proyectos, tenía todo. Y despertar a los 2 días con una amputación de pierna es totalmente... Eso es un cambio totalmente. Sí, totalmente. Un vuelco. Sí. ¿Y fue inmediato esto que te pasó? Es decir, la amputación de la pierna. Sí, automáticamente perdí la pierna izquierda. ¿En el momento? En el momento no. Trataron de recuperarla, pero no. Tuve quebraduras, se me cortaron arterias. Así que prácticamente la pierna en el momento no sirvió más. Dani, ¿cómo actuó la justicia en tu caso? Porque muchas veces sabemos que lo más difícil en los casos de accidentes de tránsito es la lentitud de la justicia y bueno, en el caso de Vivian, ni hablar, lo que fue lograr recopilar datos, lograr traer ante la justicia al autor de ese homicidio. En tu caso, ¿cómo fue la cuestión legal, no? Poder, si bien es un accidente, bueno, la responsabilidad de la otra parte. No, la responsabilidad del seguro de la moto, esto se está iniciando un juicio. Bien. Los que no se hacen cargo son los responsables de los de mi trabajo. Digamos, automáticamente ellos se desligaron de todo problema. Doctor, ¿cómo sería judicialmente y legalmente, usted que lo representa a él, las acciones a seguir? Obviamente hay una causa penal, hubo una intervención policial y judicial en el lugar, o sea, es un caso muy especial porque es una rueda que a la velocidad que van todos los autos en la Panamericana, en las motos, se desprende y lo impacta de lleno. Sí, no se espera, no se tiene forma, claro. Lo impactó y lo tiró pobre contra el guardrail, por eso tuvo se cortó las arterias, el guardrail de metal, fue lo que provocó la gravedad de la lesión. Obviamente que van a ser pericias accidentológicas para determinar por qué se salió una rueda, que es algo poco frecuente. Claro. De esta o sea, no es el neumático, sino la rueda entera. Sí, estaba en mal estado la moto. Y hay también un testigo, que es un auto que, digamos, vio el accidente y fue el que realmente le salvó la vida a Marcos, porque él quedó muy mal debajo del guardrail y bajó esta persona a auxiliarlo, a sacarle casco, como si hubiera ahogado, aparte. O sea, está, digamos, la causa en la primera etapa, pero, digamos, con pruebas que están claras y concretas. ¿Qué pasa con su trabajo? Porque él se trasladaba hacia su trabajo y él decía que justamente eran ellos los que no se hacían responsables. Digo, ¿cuál es la responsabilidad del ámbito laboral cuando una persona sufre un accidente y cómo responde esa RT que se supone que tiene que tener vigencia? El caso de Marcos también es especial en ese sentido porque si bien estamos también iniciando un reclamo dentro de lo que es el marco del derecho laboral, porque él estaba inscripto como monotributista, entonces hay un fraude laboral encubierto, no estaba reconocida la relación de trabajo. Entonces, bueno, también tenemos esta batalla judicial. Lamentablemente, ¿no? Los periodistas, cuando nos pasamos los teléfonos, ¿no? de quienes pueden referenciar como mamás del dolor, sos como el ícono, ¿no? Todos te llamamos a vos porque sabemos qué es lo que pasaste. Ahora, ¿qué te pasa a vos cuando a este grupo, lamentablemente grande, de mamás, llega una nueva? ¿Cómo es ese acompañamiento? ¿Te da como eso en el corazón de decir, Kevin, otra vez te mataron porque mataron a otro en la calle?
Te digo que trato de protegerme porque hay entre 20 y 25 muertes por día. Muchísimos casos o van a la sede de la Asociación Madres del Dolor o directamente me llaman porque los periodistas le dan mi teléfono. Claro. Lo que trato de hacer es, después de que ocurrió el hecho de Kevin, yo me sentí revictimizada por todo lo que tiene que ver con la justicia. Entonces, en ese sentido trato de ayudar, de decirles, fíjate tal prueba, fíjate tal otra, fíjate que no se cometa tal error, tené cuidado con esto, tené cuidado. Entonces, siento que estoy haciendo algo positivo a partir de la muerte de Kevin, ¿no? Sí, bueno, Vivian, en primer lugar me saco el sombrero por todo lo que hace la Fundación. Yo soy de Vicente López, hablé muchas veces con Isabel Yaconis y estuve la noche de Kevin, ahí en Q, porque yo prácticamente estaba en edad escolar y me acuerdo perfectamente. Sé de su lucha y que han conseguido muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es que si una persona atropella a alguien, que sea un agravante el escaparse y no bajar a hacerse responsable, que también a veces puede pasar, o que mismo el peatón cruce mal. Digo, si vos te bajás y ayudás a esa persona, no es lo mismo ahora que si te escapas y la dejas morir. Se pudo cambiar la ley. Cuando fue el hecho de Kevin, él estaba con 2 amigos y vinieron con la patente del auto, dije, bueno, realmente lo van a detener, le van a decir ¿por qué te fuiste? No. Al otro día él estaba esquiando en Estados Unidos mientras Kevin luchaba por su vida. Y ahí me explicaron que en ese entonces no era abandono de persona porque Kevin estaba con 2 amigos. Después de 12 años de lucha, el doctor estuvo siempre con nosotras, logramos modificar la ley vial y ahora el abandono de personas se ve desde el punto de vista del conductor. Por más que la víctima esté con 100 personas, el conductor si tiene se que frenar fuga del lugar del hecho. Y ahora en el nuevo Código Penal que se acaba de presentar en el Congreso, se quiere aumentar el homicidio culposo de 5 años a 6 y estamos pidiendo también que suban el mínimo de la pena, porque lamentablemente los jueces siguen dando sentencias Doctor, Dios en suspenso. permita, pero no estamos exentos a que nos pase algo en la calle. Si a alguien le pasara algo, ¿qué tiene que hacer en forma inmediata? Yo siempre recomiendo quedarse en el lugar, llamar a la policía para que la intervención policial sea inmediata. La policía tiene la obligación también de llamar al juez o al fiscal de turno para que, digamos, preserve la escena y se resguarden las pruebas. ¿Qué pasa si el lugar es peligroso? Porque algunas veces pasa que uno de noche se puede equivocar o puede venir por una zona que no conozca y puede tener un accidente en su vehículo, en una zona que uno dice, si me quedo acá, va a haber más de un accidente. ¿Qué se hace en esos casos? Que muchas veces eso también lo utilizan como una estrategia para poder escapar y justificar la huida y no quedarse en el lugar a asistir a una persona, a una víctima. Sí, son casos prácticos a veces de difícil resolución, porque, a ver, el consejo técnico como abogado es el mismo, o sea, tenés que quedarte ahí porque hay que preservar la escena, porque la policía tiene que ver y el fiscal cómo quedaron los vehículos. Lo que pasa que vos tenés razón, a veces quedarte ahí pone en juego tu vida. Y si la verdad, se va, que se vaya a la comisaría más cercana. Si no hizo a Estados Unidos. Bien, Marco Pineda, muchas gracias, lo mejor del mundo para vos. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir, por estar con nosotros y que sea justicia. También para vos, Vivian, la admiración que recién te decía Mili es de todo el equipo. Y usted, doctor, gracias por estar con nosotros y por atender estos casos que no cualquiera debe querer hacerlo, ¿no? Porque son muy dolorosos. Así que muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.